El routador que te ha asignado tu compañía de internet es muy lento, está limitado en cuanto a funciones de administración de tu red, está limitado a alguna función que tú en especial necesites, como el limitar los megas de algún equipo, como poder bloquear intrusos, abrir puertos. Si tú estás ya harto y fastidiado, quédate en este video y te voy a recomendar un ruteador muy bueno a un precio accesible, en especialmente por si tienes velocidades hasta de 500 megabytes o megabits de velocidad contratada. Quédate en este video y te mostraré cómo hacerlo paso a paso y los ajustes fácilmente. Y vamos a comenzar por platicar acerca de este ruteador, de este router. Es de la marca Mercusis. Es el mismo fabricante que el TP-Link, no más que esta es una marca, una línea menos cara o más económica que la del TP-Link. Este es el modelo el MR30G. El G se refiere a que es 1 gigabit por el puerto LAN y aparte por el inalámbrico. Hay otra versión sin la G, pero no llega al gigabit de velocidad. Entonces, para que no te confundas, este tiene 4 antenas, es doble banda, 2.4G y la 5G. En la 2.4G te maneja hasta 867 megabits por segundo y 300 megabits te maneja en la banda 2.4G. Dice aquí que tiene mayor cobertura con 4 antenas. Dice puertos gigabit completos, como te lo había mencionado. Dice mayor eficiencia en la red. Con la tecnología MIMO, que pues son 4 antenas, 2 de recepción y 2 de transferencia. Dice aquí gestiona fácilmente tu red doméstica, lo cual lo veremos más adelantito. Compatible con IPTV, ya hoy en día muchos utilizan IPTV. Y dice también que es compatible con la IP versión 6. Aquí a grandes rasgos, este es el modelo, su imagen, parece una nave, un platillo volador. Y esto es lo que les mencionaba. Tiene un alcance de 5 dB de potencia, se puede decir. Conexiones rápidas, dice que hasta 64. No le crean tanto hasta 64, pero cuando menos unos 30, 35 sí los soporta. Como les dije, la tecnología MIMO, puertos de gigabit, control parentales activos para bloquear páginas o IPs, y es una configuración sencilla. Y un poquito más abajito dice aquí de lo que te recomiendan con el 5 GHz. Te recomiendan para juegos de consola, hacer streaming en HD. Y el 300, la 2.4G a máximo de 300 megabits por segundo. Pues para escuchar música, para chatear, para hacer compras, donde no necesites tanta velocidad. Aquí ya les explico un poquito qué es la tecnología MUMIMO. En sí, pues es para que tenga más capacidad de recibir y de enviar y recibir paquetes. Antenas de alta ganancia. Aquí les da un pequeño ejemplo de cómo funciona. Dice aquí que tiene amplificadores de señal potentes. Y aquí ya se los muestra. Dice velocidad gigabit por cable. Los puertos, como les digo. Y aquí hay unos ejemplos de las funciones que tiene. Modo multiuso. Lo pueden poner en modo router. Y su internet interno se lo agregan. Le agregan el ruteador y ya inalámbricamente a sus dispositivos. Este modo ruteador, en modo punto de acceso, pues en su ruteador que ustedes tengan, le agregan este ruteador y inalámbricamente pues ya también recibe y manda el internet. Tiene 2 modos de funcionamiento. Y aquí ya les
les explica que pueden agregar access point por toda la casa, se le pueden agregar. Y aparte trae una aplicación que es disponible para Google Play y el Apple, en el Apple, para que lo puedan ustedes remotamente configurar desde afuera de su casa, desde el internet. Si se van de viaje, desde ahí pueden ustedes inclusive cancelarles el internet a sus familiares, a sus hijos, hijas, si los quieren castigar o no quieren que visiten ciertas páginas, o simplemente apagarles el Wi-Fi. Desde cualquier sitio se lo pueden hacer ustedes a través de esta aplicación. Y vamos a entrar de lleno a las configuraciones de este ruteador. Yo estoy utilizando el simulador que está disponible en la página de Mercusi, si ustedes lo quieren probar antes de comprar. Yo pues como no lo he comprado, pero pues aquí tenemos esta buena herramienta, la cual pues es lo mismo como si lo tuviera uno. Para ingresar, pues la página por defecto es 192.168.1.1. Las credenciales pues las trae impresas en la etiqueta. Igual si no las sabes, pues igual puedes entrar aquí al soporte y ahí te las van a dar. Una vez adentro, esto es lo primero que te va a mostrar. Te muestra cómo debería de estar del internet conectado a tu ruteador y a tus clientes. Vamos aquí a lo que es el internet. Y aquí depende cómo lo queramos conectar. Si muy independientemente si lo vamos a conectar como un access point, un ruteador, tenemos nosotros que seleccionar si va a ser una IP dinámica o una estática. Yo en lo personal, a mí me gusta siempre ponerles IP estáticas cuando los configuro como un segundo ruteador o access point. Salvo que mi ruteador principal, el modo en que me entrega mi proveedor de internet, lo ponga a modo puente, pues entonces aquí yo lo tendría que poner dinámico para que automáticamente detecte cuáles son las IP con las que va a estar trabajando. Entonces, solo es en esos dos casos. Modo puente o agregarlo a su modem o ruteador existente, hay que ponerle estático. Y aquí, pues, ya ya depende cuál es la IP que tiene tu primer ruteador, el rango. Si supongamos tiene la IP que tiene tu primer ruteador es 192.168.0.1, entonces quiere decir que tú puedes aquí utilizarlo del 0.1, tú puedes ponerle .100 para que, o .125, para que con el primer ruteador tengas todas las IPs desde el 2 hasta el 99, para que nunca no entregue esta IP, sino directamente la entregue a tu ruteador secundario. O si para ti es muy difícil entenderle, simplemente le pones en dinámico y no tienes que ponerle nada aquí. Entonces, te digo, mi recomendación es ponerlo en manual. Y ya, si no te interesa, pues igual lo dejas en dinámico. Lo voy a poner manual, estático, para la gente que le interese. Entonces, supongamos yo le voy a poner esta IP 192.168.0.100, tomando en cuenta que la IP del primer ruteador es 168.0.1.1. Vamos a seguir la secuencia, le vamos a dar una IP que esté dentro de ese rango, porque de lo contrario no nos va a funcionar. Vamos a ponerle 100. En la submáscara, pues son 255.255.255.0. Así se deja de la máscara. El default gateway, la puerta de enlace, es aquí. Vamos a poner el número o la dirección IP de nuestro primer ruteador, 192.
168.0.1. Este ajuste es, como les digo, ya cuando le estamos dando aquí el default gateway, es como si lo estuviéramos poniendo en modo en modo ruteador. Aquí pues podemos poner aquí 4 unos. Y aquí en podemos poner 1, 0, 0, 1. Y la segunda dice es opcional, pero ya la puse así. Y le ponemos en guardar nuestros ajustes. Los ajustes se guardaron. Ahora vamos aquí al inalámbrico. Vamos a configurarle. Ustedes pueden desconectar la 2.4 si gustan, nomás quieren utilizar la 5G o viceversa. Es como ustedes gusten. Entonces aquí vamos a activar las dos. Este es el nombre de la red. Ustedes lo pueden cambiar. Yo lo voy a dejar así como está. Pues igual ustedes lo ponen como quieran. La seguridad dice WPA y WPA2 personal. Y la verdad, ya está un poco pasada, obsoleta. Y yo les recomiendo que ya utilicen la WPA3 para que tenga más fuerza la contraseña. Si sienten o ven que algunos equipos no logran conectarse, puede ser porque no soportan este cifrado. Entonces, pues ni modo, no tienen otra opción más que regresar a esta. Pero, como les digo, intenten con la 3. Ya ponen su contraseña, la 5G igual, le ponen el nombre de la red que ustedes quieren. Y como siempre, les pongo la WPA3. Aquí ya ponen su contraseña. Y aquí un poco más abajito, esta es para la red de invitados. Si ustedes gustan activarla, por defecto viene activada, pero si no, miren, la deshabilitan y listo. No hay problema. Y al terminar presionen guardar sus ajustes porque si no, no se guardan. Aquí sí ya se guardaron. Ahora vamos al avanzado. Aquí en el avanzado pues ya depende de cada quien. Las necesidades. No tienes que moverla todo si no lo ocupas. O si no sabes a qué le estás moviendo, lo mejor es no moverle. Pero te voy a dar aquí unos tips para que es unas cosas, al menos que yo sí utilizo y a lo mejor tú puedas utilizar. Y si no, pues ignóralos. Ese es la forma de operación, cómo va a trabajar. Ahorita está en ruteador, pero como ustedes pueden ver o pueden cambiar a Access Point. Ok, la diferencia es esta. En modo ruteador como está ahorita, hagan de cuenta que el mundito es el proveedor de internet, o que también está el ruteador que les entrega la compañía. Entonces, ese cablecito va conectado, una de las salidas del módem va conectado al amarillo, o cuando lo ponen en modo puente, lo conectan en el jack amarillo. ¿Por qué? Porque la IP va a leer la que está desde afuera. De esas dos formas, la va a poder leer, ya sea con un ruteador antes que o directamente. Y va a tener sus puertos y los puede conectar igual con cable o inalámbricamente. Esto no es lo que facilita pues su función. En modo de Access Point, como ustedes pueden ver, se agrega aquí un switch o un ruteador, y luego está primero el del internet, y después con un cable, una salida de alguno de estos puertos, se conecta el ruteador. Es para extender la red. Aquí en el segundo, en el de Access Point, ustedes no tienen que poner nada de IPs ni nada, porque automáticamente las va a leer desde el primero, del ruteador primero, y las funciones son limitadas. No podemos, por ejemplo, en abrir puertos, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque las IPs vienen desde el primer ruteador. Así es que nada más es para extender la red, no van a administrar pues casi nada. Algunas cositas nada más, pero casi nada. Entonces, es para que vean la diferencia. Es según la necesidad. Los dos son muy necesarios, pero depende de las necesidades de cada persona. Yo lo voy a dejar en ruteador
porque se supone que la mayoría de la gente ya está enfadada del ruteador que le entrega a su compañía y que no tiene las funciones, por eso compran este. Ahora, nos vamos aquí donde dice red. Status, aquí todo esto marca 0, pero pues les va a manejar algunas direcciones IP cuando esté conectado a internet. Miren, aquí está. Esta es la dirección IP para manejar este ruteador para poder entrar al internet. Más bien es la puerta de enlace. Es 192.168.1.1. Cuando ustedes entren o quieren entrar a modificar algún ajuste de este ruteador, tienen que poner este. Esta es su máscara. Y está el HDCP, el servidor de HDCP de las IPs, pues, que las da automáticas, está activada y comienza a dar IPs desde el 0100 hasta el 0249. ¿Recuerdan esta de la 100 que yo les dije? Pues es la IP que nosotros le pusimos del internet del 100. Entonces, en teoría, nos va a dar del 101 hasta el 249. Ahora nos vamos aquí donde dice internet. En internet lo fijamos ya como estático, si ustedes recuerdan. Y ya aquí se va a leer todos los ajustes que ya le hicimos previamente. Aquí en el LAN, nosotros sabremos si lo dejamos como está, esta dirección IP, o la cambiamos. Le podemos poner 2 si queremos. 2.1. Pero como el principal, como vimos, si era 0.1, pues le dejamos en 1.1, ¿verdad? Y así lo dejamos como estaba. La IPTV, esa no voy a entrar al detalle, la vamos a dejar ahí. Aquí sí los voy a dejar para que ustedes puedan configurarlo. Nosotros escogimos desde el 100 porque esa es la dirección IP que le dimos a este ruteador, que las maneje desde la 100 y va a manejar hasta el resto, dice 249. Normalmente son 254, pero llega a las 249 aquí en este. Ustedes pueden, aquí por ejemplo en lugar del 100, que empiece a entregar del 110 hacia arriba y no va a entregar 10 IPs. De aquí lo de abajo es opcional, así déjenle así como está. Entonces una vez que ya tengan guardado, dice la IP pool and LAN should be the same subnet. Sí, exactamente, no lo puedo cambiar desgraciadamente porque ya estoy limitado. Vamos a ponerle igual como estaba y ahí se va a quedar en la misma de 100. Ahí está, la misma 100. Y vamos aquí abajito donde dice dinámico DNS, las Dynamic de DNS, que hay algunas compañías que les dan gratis y otras con pago. Yo en lo personal tengo esta, no IP. Aquí ponemos el nombre de usuario y la contraseña y cuál es mi dominio. Esto es muy importante si, por ejemplo, nosotros tenemos un servidor en nuestra casa o tenemos cámaras, un servidor de cámaras, qué sé yo, de monitoreo, varias cosas que tengamos, un servidor. Nosotros ponemos qué dominio tenemos, el nombre de usuario en esta página de no IP, contraseña para podernos loguear y entrar. Entonces, esto ya es un poquito más avanzado, pero si no lo ocupan o no lo tienen, no se preocupen. Aquí lo del ruteador, igual ese me lo voy a pasar, porque no es algo esencial. Mercusys ID, este es lo que les platicaba anteriormente. Abren una cuenta, descargan la aplicación, se registran su equipo para que ustedes lo puedan monitorear remotamente. Como dice aquí, you can remotely manage your network via the Mercusys app and more. O sea, a través de la aplicación de Mercusys pueden ustedes manejar remotamente su ruteador. Vamos aquí a inalámbrico. Aquí trae unos ajustes ya un poco más avanzados.
Previamente ya ajustamos nosotros el nombre de la red, la clave, el tipo de cifrado, pero lo que no hemos manejado es la transmisión, el nivel de transmisión. Está en alto. Estoy en la 2.4G. Ustedes lo pueden poner, si gustan, en medio o bajo, para que no llegue hasta la calle y les puedan robar el internet. Pueden hacer una prueba, pueden dejarlo en medio. Y si ven que pues llega nomás en su casa y ya hacia la calle no sale casi nada, ahí lo pueden dejar. Pero si ven que sale muy alto, lo pueden poner en bajo. Y así. En la amplitud del canal, yo les recomiendo que escojan 40. 40, no escojan ni automático ni 20, escojan 40, porque es en el que da más velocidad. Perdón, aquí se me... perdón, esta es la 5G. Ya me cambié, aquí está. 40 de la 2.4G. En canal, les recomiendo que no lo dejen en automático porque se va a estar cambie y cambie si tienen interferencia con algunos otros ruteadores. Hay unas aplicaciones como Wi-Fi Analyzer que les indican qué canal es el que les recomiendan que seleccionen. Para efectos nada más de no dejarlo en automático, lo voy a poner en 1. Ahora vamos con la 5G. Aquí ya escogimos anteriormente la seguridad, la encripción. Y aquí la transmisión, a esta sí les recomiendo que la dejen high. ¿Por qué? Porque la 5G llega a menos distancia, pero con más velocidad. Esa sí necesita que llegue pues con buena señal. El ancho de la banda, yo les recomiendo que sea de 80 MHz. No le pongan 40 ni 20 porque el 80 es donde les va a dar, como decimos coloquialmente, toda la galleta, les va a dar todo el power, todos los megas en su área local. El canal, igual, les recomiendo que hagan un monitoreo para ver en cuál no hay tanta contaminación de interferencia, pero por no dejarlo yo en automático los voy a poner en el 48. Y esto aquí, así déjenlo así como está. Del Mimo hay que dejarlo así porque es el alcance y la velocidad que tiene. Terminando, guardamos los ajustes.